El aplauso grande para Joan Garriga. ¿Está bien dicho el apellido? Garriga, exactamente. Garriga. Sí. Perfecto. No, pues siempre tenemos esa duda. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo te ha recibido Uruguay? Bueno, bien, con su paz habitual, Montevideo, o al menos aparentemente. Nos han contado muchas veces que vienen hasta acá nomás a Argentina y nos dicen no, porque llegamos a Montevideo y hay una paz. Yo creo que no solo es un tópico, sino que debe ser verdad, ¿eh? Yo lo he experimentado, venir de Buenos Aires y llegas aquí y parece que entras en un espacio de calma. Qué increíble, ¿no? Porque a veces nosotros decimos Para que no. nosotros es una locura, decimos claro. que la calle, hoy cómo está la calle, una locura. ¿Ah, la sí? calle es la calle, no el presidente. El tránsito, sobre Tránsito. todo, ¿no? Pero aquí hay zonas que a mí me impacta, que parece que estén como deshabitadas, tan poca gente incluso caminando. Yo vivo en Barcelona. 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 Bueno, Barcelona. Claro, Barcelona En la es comparación es animada. Animada y por demás a veces. Pero bueno, a ver, tenemos este libro, Decir sí a la vida. Vamos a mostrar, señor director, vamos a mostrar el libro, este libro que venís a presentar acá a Uruguay. Sí, sí. Este y otro que todavía no aparecía aquí en Uruguay desde que se publicó por cosas pandémicas, se llama Bailando Juntos, que es de temáticas de pareja. Pero bueno, este es el último que salió hace 15 ¿Y la días. temática de este libro? Esta es acerca de cómo minimizar el sufrimiento inevitable en el camino de la vida. ¡Wow! Yo escribo a partir de mi oficio, que es terapéutico, de acompañar personas en sus procesos de vida, y lo que voy aprendiendo lo plasmo en los libros, y ahí la hipótesis principal es de que aquello que nos pasa en la vida o aquello que sucede en la vida de las familias conviene procesarlo, integrarlo, llegar a un lugar donde se puede decir sí, así lo tomo porque así ha ocurrido, y la realidad no deja de ser imperiosa y soberana, porque si no hacemos estos procesos, luego quedamos debilitados y perdemos a veces la posibilidad de estar en el lugar que nos toca como padres, por ejemplo. Un padre que no asintió, no procesó la muerte temprana de su madre, luego queda energéticamente en algún lugar interior debilitado y tiene dificultades para tomar claramente su lugar de padre. Esto afecta a los hijos. ¿Qué tiene que ver la constelación familiar en todo esto? La constelación familiar es una de las herramientas que yo uso cuando acompaño personas junto con otras, como la terapia Gestalt, otros abordajes humanistas. Pero las constelaciones familiares tienen la particularidad de que en poco tiempo pueden detectar las dinámicas que suceden en nuestros vínculos, que en lugar de llevar al bienestar o a la expansión, llevan al malestar y a la contracción, y cómo transformarlas para generar movimientos de vida, de solución, qué sé yo, de expansión, de éxito, de salud. Así que es una técnica escénica. ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene algo que ver la pandemia en todo esto? No. No. Digo, como modo de inspiración hasta puede haber sido, ¿no? Puede haber sido. El superar todo esto que vivimos. Bueno, la pandemia también es un no previsto, que nos viene a agitar la vida que teníamos para ponernos en otro lugar, por lo menos durante un tiempo. Igual genera incertidumbre, genera inseguridad. Y hay que superar un montón de cosas. Bueno, ¿no? sobre todo, yo creo que la peor parte, aparte de la inseguridad material para ciertos colectivos, la peor parte yo creo que para muchas personas ha sido la excesiva soledad en algunos países que hemos estado muy confinados. Y somos muy mamíferos, muy vinculares. La soledad atormenta, inseguriza, y así que bueno, también a esto hay que aprender a transitarlo y poder procesarlo y decir sí y seguir adelante. Y a mí me llama la atención de que ha habido sucesos de guerra, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial en Europa, y no creo que se detectaran tantas problemáticas mentales o trastornos de ansiedad o trastornos psicológicos como se están detectando ahora. Incluso suicidios, aumentaron mucho los suicidios, ¿no? Pero yo creo que las sociedades modernas vivimos demasiado aisladamente, hay un cierto desamparo. Faltan redes seguras de sostén, de amor, y esto pues favorece los trastornos mentales y el malestar psicológico.
¿Tuviste mucho tiempo confinado? Yo estuve 3 meses. 3 meses sin salir de... Bueno, saliendo para hacer la compra de la comida. Solo hacer las compras. Sí, sí, sí. Y en ese momento Madrid o Barcelona... Barcelona. Barcelona se parecía a Montevideo. En algún aspecto. Superaba Montevideo en quietud, en falta de peatones por las calles. Sí, sí. Yo lo viví, tengo que reconocer, personalmente, más bien como una experiencia deliciosa. Es como si se me regalara un tiempo de quietud, de interiorización, de calma, de volver a las cosas simples como cocinar y disfrutar de la familia. Yo lo viví como un descanso. Cómo el enfoque es todo también, ¿no? Porque eso que vos decís, mucha gente lo sufrió mucho. Sí, pero yo creo que sufrieron más la gente que estaban en estricta soledad. Sí. Estar solo no es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Joan, tengo entendido que venís además por talleres que tienen que ver con las constelaciones, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es Uruguay? ¿Cómo recibe Uruguay todo esto? ¿Y cuánto se trabaja este tipo de cosas, este tipo de técnicas acá en este país? Bueno, claro, yo llevo años viniendo aquí a Montevideo. Yo creo que Uruguay es un país también muy receptivo a la reflexión psicológica y a la búsqueda interior. Quizá un poquito menos que Argentina, pero por colateralidad o cercanía. Entonces, generalmente hay mucha demanda, mucho interés. Y también los países donde ha habido mucha migración, hay preguntas más rotundas sobre quién soy yo, de dónde vengo, dónde están mis ancestros, qué ha sucedido, qué escisiones ha habido, por ejemplo, personas que dejaron a otros familiares 3 generaciones atrás, que se escindió la familia. ¿Y en esos talleres la gente puede aprender a trabajar desde la constelación o directamente se hacen las constelaciones? No, se hacen. Es decir, por ejemplo, yo explico teorías, explico conceptos, pero luego invito a una persona y pregunto quién quiere trabajar, se sienta ahí y pregunto cuál es el asunto y la persona dice, bueno, pues con mi marido, con mi esposa, un trastorno de ansiedad, me pasa esto en el trabajo, tengo un cáncer, y ahí miramos todos los problemas desde la perspectiva de los vínculos, con la idea de que los vínculos, nos guste o no nos guste, guían bastante nuestra vida, es decir, cómo estamos vinculados con nuestra padre y nuestra madre, por ejemplo, define un lugar interior que influye bastante en cómo nos va con la pareja, por ejemplo, o en cómo nos va con el trabajo. Así que miramos estas cosas y no solo trabaja la persona que se sienta ahí, sino que toda la gente que está observando y participando son universales afectivos. Todo el mundo repiensa la conexión con su padre, con su madre, con su expareja, con su hijo. ¿Siempre se da, es una regla o es evitable? Digo, evitable en el buen sentido, el heredar o evitar un poco esa contaminación de nuestros padres o de nuestros abuelos. Digo, ¿se pueden, por alguna técnica o terapia, sacarnos eso de encima? Bueno, esta es la idea de cómo podemos hacernos más libres y haciéndonos más libres aún alegrar mejor a nuestros anteriores. Haciendo eso. Sí, el deseo profundo, no sé si sois padres o madres aquí, pero ¿no sería cierto que el deseo profundo de un padre o de una madre es que los hijos se desarrollen bien? ¿Deseamos acaso que nuestros hijos tengan problemas porque heredan dificultades nuestras o de los anteriores nuestros? Por supuesto que no, pero inevitablemente el hijo pertenece a una matriz, transpira una atmósfera, hereda rasgos, se posiciona ante las heridas con los padres o ante las heridas del sistema. Afortunadamente esta contaminación que tú dices, yo diría que es más bien positiva. Heredamos bendiciones, heredamos recursos, heredamos fortalezas. Una familia es una matriz de fuerza también, y al mismo tiempo pues también heredamos adversidades, dolores, cosas que impactaron en el sistema familiar en forma de dolor. Yo ahora vengo de Brasil, por ejemplo, una mujer, claro, un hermanito suyo murió con 2 años. Pero la pregunta es, ¿y cómo los padres viven esto? Y en este caso, el padre que tenía que haber estado al cargo del niño no lo hizo y el niño murió ahogado en una balsa. Gente humilde, agricultores. Pero claro, luego el padre queda culposo y medio ido.
y la madre se desconecta del padre y la niña, pues esto es lo que se encuentra con la familia y ante esto pues toma posición. Y por amor lo que hace es decir, ante este caos me hago grande rápido, empiezo a controlar, porque si no pueden ocurrir cosas muy malas. Pues esta es la atmósfera que le ha tocado a esta mujer y le sirvió en su momento, pero luego el problema que trae es decir, es que me pongo tan controladora, me pongo tan rígida, maduró de golpe, que mi hija entonces ahora me dice que no me aguanta porque me pongo tan rígida y tan controladora. Y mi marido ya está harto también, ¿no? Entonces necesito cambiar. Así que bueno. Me imagino que con estas charlas y esto que haces en muchos países, te encontrás con historias realmente, como la que acabas de contar, por ejemplo. Oh, claro, sí, pero te digo que, es decir, una vez una mujer perdió un hijo y fue a buscar consuelo en el que se llamaba el médico supremo, que no era otro que Buda. Y Buda le dijo, yo te puedo ayudar a calmar tu dolor si primero me traes un grano de mostaza de una casa en la que no haya entrado el dolor. Y esta mujer fue golpeando casa por casa y preguntando, ¿y aquí entró el dolor? ¿Hay alguna casa en la que no haya entrado el dolor? ¿Hay alguna casa que no haya visitado una enfermedad no deseada? ¿Una muerte que hubiéramos querido aplazar? ¿Un divorcio que hubiéramos querido evitar? ¿Qué sé yo? Este hijo tan deseado que queremos que venga y luego tiene un síndrome. Qué sé yo, gente querida mía en España, pues tuvieron una criatura con un síndrome muy extraño que se llama de Engelmann. Pues claro que aman a este hijo y le abren los brazos con esta realidad, pero esperaban un hijo sano. Entonces la vida, por eso digo, decir sí a la vida, porque la vida se las compone como le da la gana, no como nos gustaría. A veces nos complace y otras nos despedaza. Hay veces en esta situación que marcás puntualmente, no, es inevitable, pero parte de nuestro destino o de nuestra vida, gran parte, depende de nuestras actitudes y nuestras decisiones. Sí, sí. En este caso puntual no, Sí. porque eso fue obviamente, inevitable. Obviamente que hay muchas personas que lo hacen muy bien para vivir mal. A ver, ¿cómo es eso? Que son muy talentosas para estar mal y sufrir, porque tienen una actitud No ayuda. que interpretan las cosas en clave victimista o en clave enojada. ¿Esa persona disfruta de eso? ¿Se siente bien haciendo eso? No, sufre, pero sabe lo que ha aprendido, hace lo que ha aprendido a hacer hasta que no aprende formas nuevas. Quiero decir que concuerdo contigo que la propia actitud determina cómo viviremos las cosas. Pero al mismo tiempo hay cosas que viviremos que mejor ponerle muy buena actitud y abrazarlas porque intrínsecamente son dolorosas. Joan, ¿todo sufrimiento se puede abandonar? En teoría. Cualquier tipo de Lo que yo digo en el libro es lo mismo que dicen los budistas, de que el dolor es inevitable. Pero decía Cioran, un filósofo francés, decía, la mayoría de la gente le falta la audacia de sufrir para dejar de sufrir. Esto quiere decir de que a veces cuando el dolor nos visita, más vale abrirse al dolor, porque si no lo contrario es construir posiciones de sufrimiento. Es decir, pasa algo, me deja mi mujer y en lugar de hacer el proceso para vivir el dolor, pasan 10 años y mantengo un yo resentido porque me dejó, o un yo victimista. Es decir, estos son posiciones de sufrimiento, que son posiciones que están en contra de la vida tal como eligió ser hace 10 años, por ejemplo. Así que claro que importa la actitud de cómo aprovechamos lo que nos pasa para construir vida y no muerte, para construir expansión y no retracción. Así que, bueno, esta es la idea. Muy bien. No, muy interesante. Aparte, lindo. ¿cuándo Sí. son talleres, no? Mañana y pasado. Pero me acaban de decir que está agotado todo. Están llenos. Bueno, Sí. No, sí. Culpa tuya. Luego la semana que Yo viene voy a Buenos Aires y también Y están. vuelve. Y también Anda a Buenos Aires y vuelve. Ahí estamos viendo el Instagram de Joan. Sí. Que bueno, va a tener esos talleres agotados ya. Y con esto tan interesante que es la vida misma, ¿no? Sí. Porque y decir sí a la vida. Yo creo que el sí
y no lo digo yo en realidad soy psicoterapeuta, psicólogo, pero me he dado cuenta de que cuando la gente enfrenta sucesos muy difíciles se requiere una cierta vertiente espiritual también. Y dicen algunos sabios del mundo de la espiritualidad que el asentimiento, que el sí es liberación y que la oposición a lo que sucedió es sufrimiento. Así que esta es la idea clave. Esto sirve como herramienta para descubrir todo eso. Bueno, y en el libro explico, es práctico también. Ah, o sea, ¿sí? tiene una parte teórica, una parte que es útil para los ayudadores, una parte que es útil para todo el mundo porque explica también, bueno, cómo te las apañas para sufrir y cómo podrías hacer dentro de ti para no activar estos yoes que son los que están involucrados en tu sufrimiento, porque cuando sufrimos, no es que sufrimos todo uno, son partes internas las que sufran. Lo dijiste hace un ratito y ahora lo traigo para simplemente por algo que está sucediendo mucho más que antes, lamentablemente, por la pandemia, por la depresión o por vaya a saber qué, los suicidios, ¿no? El tema de los suicidios. Y uno cuando comenta, se entera de alguien que se suicidó. Hace muy poquito, una persona se suicidó de una forma terrible. Pero bueno, uno lo que piensa es, ¿cómo está esa persona? ¿A qué grado llega de dolor, sufrimiento o depresión para quitarse la vida? Seguro, uno no lo comprende, uno no lo va a llegar a comprender nunca, si Dios quiere. Sí. Digo, pero ¿qué pasa? Alguien que se llega al grado de autoeliminarse, digo, y de qué forma, ¿no? Gente que se tira de 20 pisos, se ahorca. Digo, eso ya pasa una barrera que es incontrolable. Bueno, es triste, y es triste desconectarse de la energía de vida o del sentido de vida. En un libro anterior mío, El Bailando Juntos, tiene todo un capítulo que habla de energía de vida y energía de muerte. Y ahí hablo también de cómo favorecer energía de vida, o qué favorece en la vida energía de vida y qué estimula energía de muerte. Y energía de muerte, cuando es muy intensa, la gente entra en colapso, en un sufrimiento que a veces afecta incluso a lo fisiológico, es algo orgánico, y ahí entran en colapso y pierden el gusto de vivir. Quieren eliminar el sufrimiento, quieren salir de este sufrimiento y no encuentran otro camino. Buscan la muerte como una solución. Claro. La muerte es una solución al mal vivir o al sufrimiento excesivo. Y tampoco tiene en ese momento la capacidad suficiente de razonar y pensar en la cantidad de gente que van a lastimar, ¿no? Sí, pero es otro colapso, hay un colapso del sistema nervioso también, no pueden procesar las cosas de esta manera. Hay algunos que probablemente sí, pero también hay dinámicas que encontramos en las familias de yo te sigo a la muerte, querido hijo. Y entonces una madre no puede integrar la muerte de un hijo y ya no quiere vivir, o yo te sigo a la muerte, querido papá, o qué sé yo, o yo muero en tu lugar, y entonces un hijo percibe que la madre está muy deprimida y no quiere vivir, y entonces el hijo se autoelimina imaginando en su interior que de esta manera lo hace por su madre. Es decir, son cosas muy sutiles que hay que investigar muy a fondo. A veces hay traumas muy antiguos que nunca se encararon bien y generan comportamientos autodestructivos. Es como, a veces hay cosas que ocurrieron en la infancia, de violencias o de abusos, que hacen que la persona incorporara un sentido muy defectuoso, muy mierda de uno mismo, y luego de adulto le persigue esta sombra y le confirma su idea de que no vale, y se elimina, en realidad dándole la razón al abusador, como diciéndolo, ves, como yo no valgo, me autoelimino y de esta manera te doy la razón a lo que me hiciste. Y hasta lo libero. Y hasta lo estoy liberando. En un nivel.
Pero, en fin, Estamos viendo dinámicas muy tristes. Bailando juntos. Estamos viendo qué bien. la portada que está acá en Uruguay, sí. Acá en Uruguay Sí, está. este se publicó, lo que pasa es que se En publicó 2020, ¿no? El año pasado. el año pasado, pero en tiempos pandémicos y no se hizo mucha difusión ni mucho ruido. Pero bueno, Joan, muchísimas gracias. Nada, La gracias verdad, a vosotros. un placer charlar. Muy agradable este lástima rato. que se agotó todo. Si no, bueno, no va a faltar oportunidad, porque Ojalá nos que no. dijiste que venís bastante seguido a Uruguay. sí, cada año, cada 2 años, pero me gusta mucho. Muchas Me gusta gracias. mucho. Gracias Muchas a vosotros. El aplauso Gracias. para Gracias.